¿Quién heredó el imperio de las drogas de Pablo Escobar? ¿Quién tomó las riendas del imperio narcotraficante de Pablo Escobar? Solo mencionar el nombre de Pablo Escobar puede causar intranquilidad. Aunque dejó un legado conflictivo, se le conocía como el líder del cártel de Medellín, el soberano de la coca, o incluso la figura retorcida de un Robin Hood moderno. Aunque Escobar ya no está, las repercusiones de sus acciones, la avaricia y la adicción perduran. Años después de su desaparición, su legado narcotraficante sigue activo. Y por supuesto, todos se preguntan, ¿quién tomó el control después de él? ¿Y cómo estos carteles siguen operativos hoy en día? Si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tras la caída de Escobar en 1993, muchos de sus principales colaboradores terminaron tras las rejas. Algunos encontraron su fin en prisión, mientras que otros abandonaron esa vida y siguieron otros caminos. Para entender mejor el panorama actual, veamos a algunas figuras claves que estuvieron al lado de Escobar y su familia. Juan Diego Arcila Guine, más conocido como El Tomate, fue un estrecho aliado de Pablo. Detenido en 1992, pasó 14 años en prisión y tras ser liberado, huyó a Venezuela. Sin embargo, en abril de 2007, encontró un destino trágico en su vehículo. Por otro lado, Jairo Velázquez, también conocido como Popeye o JJ, otra pieza fundamental en el cártel de Medellín, fue arrestado el mismo año y liberado en 2014. Durante su tiempo en prisión, Velázquez admitió haber participado en numerosos secuestros, incluyendo a renombradas figuras políticas de Colombia. Este recorrido nos da una idea de las figuras detrás del legado de Escobar, pero también nos hace reflexionar sobre la vigencia del cártel de Medellín en la actualidad. Había admitido ser responsable de la vida de 257 individuos y de planificar más de 3.000 hechos violentos. En 2018, fue arrestado nuevamente bajo acusaciones de extorsión y, lamentablemente, falleció en prisión en 2020. Dandeny Muñoz Mosquera, conocido como La Quica, fue otro pilar fundamental en el cártel de Medellín. Se le atribuyó la eliminación de numerosos individuos, incluyendo a alrededor de 40 agentes de la ley y varios representantes gubernamentales. Capturado en 1991, en la actualidad, está purgando múltiples condenas a perpetuidad en una penitenciaría de Estados Unidos. Es evidente que ninguno de estos ejecutores tiene el control del cártel actualmente, pero ¿qué pasa con los colaboradores cercanos? Vamos a revisar algunos de ellos. Carlos Enrique Leder Rivas cofundó el cártel de Medellín junto a Escobar. Posteriormente, fue parte del grupo Muerte a Secuestradores, una entidad paramilitar que se oponía a los secuestros de los miembros del cártel y sus familiares por parte de grupos guerrilleros. Antes de su involucramiento en el mundo de la cocaína, se dice que comerciaba con automóviles hurtados y cannabis. Según algunas versiones, incluida la del conocido ejecutor de Escobar, Popeye, los miembros del cártel querían que Leder abandonara el negocio debido a su enfoque extremadamente militarizado, creyendo que esto podría comprometer su negocio. Esta situación llevó a Escobar a revelar su ubicación a las autoridades, lo que resultó en su arresto. Leder fue el primer alto mando del cártel de Medellín en ser extraditado a Estados Unidos. Atrapado en Colombia en 1987 y luego extraditado, originalmente fue condenado a cadena perpetua y 135 años adicionales. Sin embargo, tras colaborar con las autoridades, su sentencia se redujo a 33 años. Actualmente está en libertad y reside en Alemania. Según su hija Mónica, se le ha diagnosticado cáncer y actualmente lidera una organización benéfica alemana. José Gonzalo Rodríguez Gacha, apodado El Mexicano, llegó a Medellín y se alió con la familia Ochoa, Pablo Escobar y Carlos Leder para fundar el cártel de Medellín a finales de los años 70. Rodríguez se consolidó rápidamente estableciendo nuevas rutas de tráfico hacia Estados Unidos, especialmente hacia ciudades como Los Ángeles y Houston. El mexicano fue buscado tanto en Colombia como en Estados Unidos por su participación en múltiples actos violentos, entre ellos el trágico incidente contra el líder del partido político Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, en 1987. También se rumorea que inició la eliminación de varios funcionarios judiciales para borrar evidencia de sus ilícitos. Junto con Escobar,
contrataron a ejecutores para llevar a cabo el triste episodio contra el candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989, quien era fuerte contendiente para la presidencia de Colombia. Tras esos acontecimientos, Rodríguez comenzó a tener una participación más moderada en las acciones violentas del cártel de Medellín. El gobierno intensificó su búsqueda de los líderes del narcotráfico y su organización. Durante 1989, en medio de intensos operativos, Rodríguez fue neutralizado durante un intento de escape después de una intensa búsqueda. Ese mismo año, los hermanos Ochoa, Jorge, Juan y Fabio, se convirtieron en objetivo. En septiembre de 1990, el presidente colombiano César Gaviria Trujillo propuso que, ofreciendo penas más leves, los narcotraficantes podrían entregarse. La estrategia tuvo éxito y Jorge Luis Ochoa Vázquez se entregó a las autoridades en enero de 1991. Sin embargo, en julio de 1996, Jorge Luis fue liberado tras cumplir solo 5 años y medio de condena. Asegura que ha abandonado cualquier vínculo con el mundo del narcotráfico y lamenta su pasado en ese mundo. Se rumora que pudo conservar gran parte de su fortuna. Juan David Ochoa Vázquez, el hermano mayor, también se entregó en 1991. Como Jorge, cumplió una condena reducida y fue liberado en 1996. Lamentablemente falleció de un ataque cardíaco en 2013. Fabio Ochoa Vázquez, el más joven de los tres, tuvo un destino distinto. A pesar de haberse entregado, no logró desvincularse totalmente de las redes del narcotráfico. Fue arrestado nuevamente en 1999, extraditado a Estados Unidos en 2001 y condenado a 30 años en 2003 por delitos relacionados con el narcotráfico. Cabe preguntarse si, con los antiguos socios y ejecutores fuera de la ecuación, ¿fueron los familiares quienes continuaron con el negocio? Veamos el caso de Roberto de Jesús Escobar Gaviria, conocido como El Osito, hermano de Pablo. No solo fue uno de los fundadores del cártel de Medellín, sino que también estuvo a cargo de las finanzas. Sirvió una sentencia de 13 años desde 1993 hasta 2006. Aunque parece que abandonó la vida del narcotráfico tras ser liberado, Roberto ha estado vinculado a actividades cuestionables. En 2014, creó Escobar Inc. y registró los derechos de su hermano en California, Estados Unidos. Dicha empresa, registrada en Puerto Rico, se ha relacionado con diversas irregularidades. Han promocionado productos como smartphones y lanzallamas bajo la marca Escobar. Pero parece que estos productos rara vez llegan a manos de los clientes que los adquieren. Al parecer, Roberto cambió de ámbito laboral o quizás nunca dejó atrás sus tácticas fraudulentas. María Victoria Henao se unió en matrimonio con Escobar en 1976, cuando él tenía 26 años y ella apenas 15. Tuvieron 2 hijos, Juan Pablo y Manuela. Aunque Pablo Escobar tuvo numerosas relaciones extramaritales, permaneció casado con María hasta su fallecimiento. María ha mencionado que disfrutó del opulento estilo de vida que brindaba el negocio de Escobar, pero inicialmente desconocía su rol en el cártel de Medellín. Cuando lo descubrió, no le respaldó y se sintió profundamente afectada. Después de la muerte de Escobar, María y sus hijos Juan Pablo y Manuela huyeron de Colombia. Buscaron refugio en varios países hasta establecerse en Buenos Aires, Argentina, en 1999. En ese país, María y Juan Pablo fueron arrestados acusados de lavado de dinero, pero fueron liberados 18 meses después al no encontrarse pruebas de su implicación en los actos ilícitos de Escobar. En 2018, durante una entrevista con la emisora V Radio de Colombia, María Victoria Henao pidió disculpas públicamente por las acciones de su difunto esposo. Ni Juan Pablo ni Manuela siguieron los pasos de su padre. Juan Pablo, ahora conocido como Sebastián Marroquín, escribió un libro titulado Pablo Escobar, mi padre, en 2014. En él, describe a Escobar como un despiadado criminal, pero también como un padre cariñoso. Después del deceso de Pablo en 1993, otros grupos, como el Cártel de Cali y el del Norte del Valle, intentaron dominar el comercio de drogas en Colombia, pero ninguno llegó al nivel del imperio de Escobar. Aunque la familia Escobar decidió distanciarse del oscuro legado, las raíces del narcotráfico continuaron. Surgió la oficina de Envigado, que comenzó como una rama del Cártel de Medellín y aún opera, principalmente ofreciendo servicios a pequeños narcotraficantes en Medellín. Se ha establecido como el principal intermediario en conflictos relacionados con el narcotráfico en Colombia, manteniendo vínculos con el gobierno.
Mientras que desde fuera puede parecer que el tráfico de drogas ha decrecido, la realidad es diferente. La actividad narcotraficante no ha cesado, pero ha adoptado un enfoque más discreto y menos violento que en la era de Escobar. Javier Peña, agente de la DEA que trabajó en los casos de Escobar y Cali, ha expresado que mientras exista demanda de estas drogas, siempre habrá quienes tomen el riesgo para lucrarse rápidamente. En un reciente podcast, se destacó que los narcotraficantes no han cesado sus actividades y probablemente no lo harán. Se han ajustado a las circunstancias actuales, lo que complica la tarea de detectar sus operaciones. Ya no dependen de grandes laboratorios fácilmente localizables. Ahora operan desde cocinas domésticas en Medellín y otros laboratorios diminutos dispersos por toda Colombia, situados en viviendas comunes que pasarían inadvertidas para cualquiera. Además, han establecido operaciones en los manglares que rodean la ciudad portuaria de Tumaco, junto al Océano Pacífico. En estos lugares resguardados, lejos de miradas indiscretas y satélites, se está llevando a cabo una actividad muy específica: la construcción de submarinos semisumergibles diseñados para el transporte de cocaína. Los cárteles actuales y las organizaciones que siguieron los pasos de Pablo Escobar en el mundo del narcotráfico han optado por estos manglares no solo por el anonimato que ofrecen, sino por su proximidad a los laboratorios de producción de cocaína y sus conexiones con varios puntos en el Pacífico, facilitando el contrabando. Cada submarino tarda alrededor de 4 meses en ser construido y suele estar vigilado por grupos de hasta 50 hombres armados con AK-47 y fusiles de asalto. En caso de ser detectados por autoridades, estos submarinos están diseñados para hundirse y destruir cualquier evidencia. Esta es la magnitud del compromiso y la precisión con que los narcotraficantes operan. Desde las cocinas de casa hasta las profundidades del mar, los líderes del narcotráfico explorarán cualquier vía para garantizar sus operaciones. Lo que está en juego no son solo los inmensos beneficios económicos, sino también las incontables vidas afectadas por la adicción. El imperio del narcotráfico del cártel de Medellín de Pablo Escobar fue simplemente un precursor que impulsó lo que vemos hoy. Después de su caída, surgieron otros y continuarán surgiendo mientras exista demanda. El legado de Pablo Escobar perdurará en la memoria colectiva. Nos gustaría conocer tu opinión al respecto. Si este tema te ha interesado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana para estar al tanto de futuros contenidos. ¡Hasta la próxima!